tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha de Habilidad Verbal para desarrollar la semana 3. En esta semana vamos a evaluar de forma pormenorizada los tipos de ítems de que se compone la comprensión lectora, ¿no? Vamos a hacer una revisión bastante minuciosa de todos los tipos de preguntas que ustedes van a enfrentar en los exámenes de la PRE y también en el examen de admisión. Entonces vamos a ir desde los puntos más sencillos hasta los puntos más profundos. En ese sentido vamos a permitirnos a través de las lecturas ir abordando cada tipo de ítem. Esto es el ítem por la jerarquía, sentido contextual, incompatibilidad, inferencia y finalmente la pregunta más compleja que es la extrapolación. Sin más que decir entonces, vamos a abordar directamente a partir de muestras de textos los distintos tipos de preguntas que ustedes van a tener que resolver de forma óptima, ¿no es cierto?, en lo sucesivo. Y aquí tenemos la pregunta por el sentido contextual, que es el primer tipo de ítem. En esta pregunta lo que es necesario es determinar cómo así una palabra puede ir adquiriendo matices semánticos diferentes de acuerdo con el contexto en el que se sitúa. Entonces no es igual, por ejemplo, me lesioné la mano, una oración como esta, me lesioné la mano, donde el elemento en el que quiero que se sitúen, que se enfoquen es en mano, versus la oración, quiero una mano de plátanos, por ejemplo. Y entonces aquí el sentido ha cambiado. Entonces lo que tenemos que ser capaces de hacer, acá una mano es 5, lo que debemos ser capaces de hacer entonces es definir cuál es el sentido en contexto, en rigor. Entonces aquí una recomendación puntual es que no se sitúen en el sentido que ustedes conozcan, ¿no? De pronto uno puede saber de memoria que el sentido de la palabra, se me ocurre ahorita, felón es desleal, ese es el sentido de diccionario, pero probablemente felón en algún contexto pueda variar un poco el sentido del término. Así que hay que situar la palabra en contexto, no podemos descontextualizarla. Descontextualizar un vocablo es un error y puede derivar en una pregunta incorrecta. Entonces, vamos con el texto A. En el texto A nos han planteado la detección de 5 entre frases y palabras y en ese sentido debemos más o menos definir cuál sería el sentido contextual en algunos casos, cuál es el significado en contexto, y en otros casos más bien esto está vinculado con las implicancias que podría tener con algún concepto. Entonces, leamos el texto A, dice lo siguiente: si la historia tuviera infierno, César Borgia, duque de Valentinois, merecería en él un sitio aparte. Y acá tenemos la primera frase nominal, un sitio aparte, que es la frase por la cual nos van a preguntar. Presenta el fenómeno único de un ser nacido y organizado para el mal. O sea, este César Borgia, una persona bastante malvada, ¿no?, despiadada, tan extraño a las ideas de moralidad humana, como lo debe de ser un habitante de otro planeta, las leyes que rigen específicamente nuestro globo. O sea, para que veas tú el desapego por el orden moral que tenía César Borgia, ¿no?, este duque de los Valentinois. Los grandes malvados que han espantado al mundo con la enormidad de sus crímenes tuvieron todos más o menos su parte débil, su cuarto de hora de falta de ánimo o de arrepentimiento. Llega en su vida un momento en que se paran y miran con sobresalto hacia atrás. La juventud de Nerón presenta forma humana. Iván el Terrible, después de matar a su hijo, se encierra en el Kremlin, rugiendo de dolor. Alí Pachá permite a un viejo cerviche que detenga por la brida a su caballo en el dintel de una mezquita en Janina. Enjuga sin pestañear las sangrientas injurias que el viejo le escupe a la cara. Enjuga sin pestañear, nos piden ellos. Y amargas lágrimas ruedan silenciosamente hasta su barba blanca. Pero por el contrario, César Borgia llega de repente al endurecimiento. No conoce la duda, no siente lo que es el temor, no padece nunca lasitud. Su hoja de vida no registra ningún acto de contrición y parece que para él la palabra bondad no figurase en su diccionario, ¿no? Una persona impía, ¿no?, una persona despiadada. La palabra lasitud también es una palabra por la cual nos van a pedir. Bueno, entonces tenemos esos 5 elementos de los cuales debemos detectar el sentido contextual.
Entonces arranquemos. 1. La expresión sitio aparte. Dice aquí, si la historia tuviera un infierno, César de Borgia, duque de Valentinois, merecería en él un sitio aparte, digamos por lo malvado que era este duque. Si merece un sitio aparte, ¿qué significa? ¿No? ¿Cuál es el sentido contextual? Ambiente ruin, espacio infernal, lugar destacado o mundo infame. O sea, si tú quisieras hacer una jerarquía entre personas malvadas, con total seguridad quien alcanzaría el pináculo de ese mundo de personas malvadas sería César de Borgia. En consecuencia es lugar destacado, ¿no? Una persona pues que no se andaba con miramientos al momento de hacer sufrir a otra, ¿no? La palabra extraño, que está apenas abajo, dice ahí, presenta el fenómeno único de un ser nacido y organizado para el mal. Tan extraño a las ideas de moralidad. Aquí extraño no es raro, ¿no? Sino más bien ajeno, ¿sí? La clave correcta en consecuencia aquí es la alternativa A, que está al margen, ¿sí?, de las ideas de moralidad humana. En el caso de la expresión enjugar sin pestañear, esta implica sobre todo, dado el contexto, aceptación, admiración, benevolencia e indiferencia. En este caso concreto, la clave correcta, a la luz de la idea en la cual está ubicada, enjuga sin pestañear las lágrimas, las sangrientas injurias que el viejo le escupe a la cara y amargas lágrimas ruedan silenciosamente hasta su blanca barba. Si, bueno, genera el efecto de llorar, ese rigor, porque se ha asumido lo que este viejo le está diciendo, ¿no? Lo asumes y por esa razón lloras. Si no lo hubiera afectado, no hubiera llorado. En ese sentido, la palabra correcta es aceptación, alternativa A. En el caso de la siguiente pregunta, pregunta número 4, a la palabra endurecimiento se le puede oponer. Si se le puede oponer, lo que requerimos es un antónimo contextual. Un antónimo contextual. Endurecimiento implica conversión, implica humanidad, implica fidelidad, reblandecimiento. Noten ustedes que nos están pidiendo el código, el antónimo, perdón. En el caso de endurecimiento tiene que ver con la neutralización de las emociones, ya lo había dicho. Lo contrario sería más bien la sensibilidad. Y en ese sentido el término se vincula con la palabra humanidad. ¿Sí? Humanidad. Alternativa B. 5. Dado el contexto, la palabra lasitud, que es una palabra cuyo significado es debilitamiento, se opone esta o es antónimo de convicción, crueldad, animosidad, imperio. En el caso de César Borgia, porque se refiere esta palabra a César Borgia, y me voy a permitir citarlo, no conoce la duda, no siente lo que es el temor, no padece nunca lasitud, que es debilitamiento, ¿no? Lo contrario más bien sería crueldad. La palabra crueldad está vinculado con una persona que toma el toro por las astas, ¿no? Bueno, señores, la clave de sentido contextual es de las palabras o frases son las que acabo de plantear. Dicho esto, lo que corresponde en este momento es revisar algunos otros ítems vinculados, por supuesto, con el tipo de pregunta que se evalúa en la pre-San Marcos. Sigamos. Y entonces lo que corresponde ahora es desarrollar la pregunta por incompatibilidad. ¿A qué nos referimos con pregunta por incompatibilidad? A la negación de alguna de las ideas del texto. Esto quiere decir entonces que, dada una idea, por ejemplo, Vizcarra disolvió el Congreso, ¿sí? Sería incompatible, por ejemplo, plantear una idea como la siguiente, ¿no? Vizcarra aceptó la situación actual del Congreso. Eso sería incompatible, ¿no? Entonces hay una serie de matices que va adquiriendo la incompatibilidad que por supuesto tenemos que repensar, ¿no? La incompatibilidad no solamente trabaja a nivel textual, sería muy sencillo colocar una oración, se me ocurre ahorita esta oración que está aquí planteada, ahí la voy a delimitar, ¿sí? La palabra edificio tiene un diseño poco convencional, dice aquí. Solamente este edificio está diseñado solo para socialmente este edificio está diseñado solo para billonarios. Permite una interesante comparación con un termitero. En conclusión, la obra resulta muy onerosa, muy pesada, muy molesta. Frente a otros edificios, este ahorra más. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Y 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño.
Nos piden definir si es correcto o incorrecto de acuerdo con la lectura, ¿no? Así que vamos a determinar lo que es compatible e incompatible. Al igual que un termitero, el Eats Gate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuenta una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menos de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente en la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones de gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Entonces, luego de leer el texto, ¿no? Hay que identificar los enunciados que son compatibles de los incompatibles. Nos están estableciendo una conexión entre un termitero y el Eastgate. Nos están señalando una serie de propiedades. Tiene 4 paredes gruesas de mampostería, un atrio de 7 pisos de altura en el interior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuesta una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menos de energía que 6 edificios convencionales, ¿no? Tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Entonces arrancamos con la primera pregunta. El edificio tiene un diseño poco convencional, o sea, se aleja pues de las estructuras típicas, ¿no? Se me ocurre ahorita una puerta de entrada, un zaguán, qué sé yo. En el caso de las casas y en el caso de los edificios, bueno, digamos que podríamos pensar nosotros en un edificio con ascensores, ¿sí? Pero es algo estándar. Sin embargo, este de aquí tiene una estructura muy particular, ¿no? Toda la energía que genera está conformada por medios estrictamente naturales, ¿no? Entonces, aquí nos hablan, por ejemplo, de que recoge el aire exterior, tiene ventilaciones que permiten recoger este aire exterior y se genera una especie de sinergia entre la masa del edificio y la manera como se espera que esté el aire, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos con la pregunta número 1. El edificio tiene un diseño poco convencional. Eso es correcto, ¿no? Es realmente bastante raro, pues es un edificio inusual. Socialmente este edificio está diseñado solo para billonarios, perdón. ¿Eh? El edificio en rigor está diseñado de tal manera que pueden ir todos, ¿sí? De manera que pensar que está construido solamente para billonarios es un despropósito. Lo que sí es correcto es que este edificio ha generado, digamos, cambios ecológicos interesantes. Pero nosotros estamos diseñados en general para poder vivir en un edificio, por supuesto. Y aquí dice más bien socialmente que el edificio está diseñado solo para billonarios. Solo ellos pueden tener acceso. Lo cual es abiertamente falso, ¿no? Esto es incompatible. No hay manera de que este edificio únicamente pueda servir para el caso de billonarios, ¿no? Un millonario puede hacerlo, una persona que se casa puede hacerlo. Entonces, ahora sí, vamos con la siguiente afirmación. Permite una interesante comparación con un termitero. ¿Por qué razón un termitero? Bueno, porque el termitero, a pesar de que está hecho pues con materiales que poco o nada ayudan con la ventilación, ¿sí? Ella se muestra determinante con, digamos que hay una conexión ahí, ¿no? Dice que tiene ventilación, se refrigera, exactamente lo mismo en el caso de un termitero que es cerrado, ¿no? Uno abre el termitero y va a poder ver más o menos cuál es la constitución de este espacio. Entonces lo que queremos en rigor es definir si esto es compatible o incompatible. Si permite una interesante comparación, justamente está
Esto al inicio nada más, así que eso es correcto. En conclusión, la obra resultó muy costosa, ¿no? Dice acá, durante los primeros 5 años ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Esto es en lo que concierne al gasto energético, ¿no? Se ha ahorrado 3,5 millones, lo cual está muy bien, sin que eso signifique que ya en realidad estamos libres de generar un impacto medioambiental a propósito de la energía que gastamos, ¿no? Entonces dice acá, en conclusión, la obra resultó muy costosa, resultó muy onerosa. Entonces lo que dice acá es que aun cuando se ha ahorrado 3,5 millones, construir este edificio ha sido probablemente una proeza, ¿no? Y por esa razón los añadidos que estoy haciendo. Resultó ser muy costosa, sí, aunque en realidad podríamos pensar que eso se podría deducir por la complexión del edificio, es decir, por la constitución, cómo está dispuesta cada habitación, cómo está dispuesto cada piso, ¿no? En ese sentido, la clave es correcta, ¿no? Solo por el diseño, ¿eh? Frente a otros edificios, este edificio ahorra más. Bueno, no tenemos en realidad. Pregunta 5, frente a otros edificios, este ahorra más. Bueno, sí, son 3,5 millones que se ahorraron, así que eso es correcto. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire, ¿no? Dice lo siguiente acá, al igual que un termitero, el ITSGEI está ventilado y refrigerado y calefaccionado, además, por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería, dice que hay una calefacción por medios estrictamente naturales, tiene 4 paredes gruesas. En el exterior, un atrio de 7 pisos de altura en el interior. En lo que concierne al aire exterior, este ingresa a través de ventilaciones, dice acá, ¿no? Entonces, en ese sentido dice lo siguiente, el aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál esté más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. Y dice aquí esto, ¿no? El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire, eso sería falso, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Se puede calentar o enfriar. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. La exclusividad del diseño se pierde con el primer lustro. Los edificios convencionales consumen mucha más energía, mucho más energía. ¿Sí? Mucho más energía. Y 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. Bueno, aquí en la pregunta 10 dice 3,5 millones es lo que me demandó la venta. Bueno, acá nos señala que se haya puesto en venta, ¿no? Y los 3,5 millones están asociados más bien o asociados con el ahorro, ¿no? Es el ahorro el que está prevaleciendo en la pregunta. Eso es falso. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Sí, eso es cierto. Por supuesto que sí. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro. Falso. Y en todo caso nos falta solamente una pregunta más, que es la pregunta 7. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Bueno, en el caso del edificio este, al parecer no. Demanda gastos elevados, no. Demandaría. Eso es decir que esto de acá sería falso. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí un poco en estos dos tipos de preguntas, que son de hecho las más complejas. Así que mucho ojo, por favor. En el primer caso, la pregunta por inferencia está asociada con la capacidad del alumno de detectar información y a partir de esa información ampliar el banco de datos informativos. ¿Qué cosa quiere decir ello? Lo que quiere decir es que a partir de las premisas que el texto nos brinda, a partir de la información que el texto nos brinda, podríamos derivar eventualmente una serie de conclusiones válidas, razonables. La inferencia no es un ítem de alucinación. ¿Eh? En concreto es eso. ¿Ya? En concreto es eso. Lo que tenemos que hacer es, a partir de las premisas, definir las conclusiones que sean válidas, ¿no? Conclusiones que sean razonables, ¿no? De pronto tú me dices que tienes 18 años, yo puedo deducir que eres mayor de edad. Ese tipo de conexiones. De pronto no estoy seguro.
oye, hace calor, ya podría deducir eventualmente que ya está manifestándose el verano, ¿no? Pero de ninguna manera podríamos nosotros precisar de una clave que en el texto está planteada de manera directa y que se repita en las alternativas. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Ocurre que en la separata vas a encontrar algunas claves en las cuales hay información directamente del texto. Eso no se infiere, eso no es inferencia. Y en el caso de la extrapolación, queridos cachimbos, que es un tipo de pregunta que más bien apela a un poco a la creatividad del alumno, esta permite que el alumno pueda alcanzar conclusiones razonables o consecuencias razonables a partir del cambio del contexto textual, ¿no? Modifico algunas premisas del texto con la finalidad de obtener resultados nuevos. En algunos casos estos resultados van a ser diametralmente opuestos, y eso lo hemos visto en la primera semana, en la segunda semana, a los que el texto plantea. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. Dicho esto, vamos a pasar entonces a resolver el texto con las preguntas de inferencia y de extrapolación. Un texto más o menos extenso. Dice lo siguiente aquí. Bien, aquí tenemos un texto relativamente extenso. Dice lo siguiente aquí: Laurence Tubiana es una mujer pequeña y elegante de 63 años de cabello blanco. Es la embajadora del clima de Francia, encargada del mayor proyecto de la historia para coordinar coaliciones. Durante año y medio recorrió el mundo para reunirse con negociadores de 195 países y tratar de asegurarse que la conferencia sobre el clima global de diciembre pasado en París fuera un éxito. Un hito en la lucha contra el cambio climático. Esta noción de momento decisivo es sumamente importante, dice Tubiana. Había por lo menos 20 razones para temer que fracasara desde 1992, cuando las naciones del mundo acordaron en Río de Janeiro evitar la interferencia antropogénica peligrosa para el sistema climático. Se han reunido 20 veces sin ningún cambio significativo en las emisiones de dióxido de carbono. Durante ese intervalo hemos añadido tanto a la atmósfera como agregamos el siglo anterior. El año 2014 y la década pasada fueron los periodos más calientes desde que se iniciaron los registros de temperatura. Las olas de calor que baten todos los récords son ahora más probables de lo que alguna vez fueron. Gran parte de la cubierta de hielo de la Antártida Occidental, informaron los científicos en 2014, está condenada a derretirse, lo que significa que en los siglos futuros el nivel del mar aumentará 1,2 metros y probablemente mucho más. Ya hemos reelaborado el mapa del planeta, en especial en las zonas donde pueden vivir animales, plantas y personas. Solucionar el cambio climático va a requerir una improvisación de nuevo tipo. No tenemos que ver todo el camino que hay al frente para lograr un final feliz, pero debemos creer que podemos lograrlo. Eso es lo que los negociadores trataron de hacer en París, en diciembre de 2015, en el gran encuentro de países por el cambio climático. Dejaron de pensar que podrían escribir un tratado que vinculara a cada país con una cuota específica de reducción de emisiones. En cambio, ahora buscan una manera de enviar un mensaje muy claro al sector empresarial, dijo la representante francesa y coordinadora del evento, Laurence Tubiana, para alcanzar la profecía autocumplida de que la economía baja en dióxido de carbono está ocurriendo. Cuando miremos retrospectivamente hacia 2015, desde nuestro futuro más cálido, sabremos si el año 2015 fue el año en que la profecía comenzó a hacerse realidad. Bueno, y esto está vinculado en rigor con el hecho de mejorar las condiciones de vida, frenar el impacto medioambiental, restringir el volumen de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, entre otras cosas. Es lo que tenemos ahí, ¿no? Y Laurence Tubiana lo sabe muy bien. Al parecer no ha habido un cambio pues sensible, ¿no? Por ejemplo, la extracción de combustible fósil, y esto es lo que está generando pues un descontento en el caso de las personas que están ocupadas del cambio climático y sus efectos negativos. Ya se habla incluso que va a haber migraciones masivas, ¿sí? Laurence Tubiana justamente advierte de ello. Sin embargo, quienes son los principales gestores de este empeoramiento en las condiciones del clima, en rigor, los que deberían preocuparse son los empresarios, ¿no? Que finalmente a ellos no les interesa más que ganar, no les interesa obtener réditos. Entonces, resolvamos el texto C.
Bueno, y en efecto aquí tenemos varias preguntas de extrapolación y varias preguntas de inferencia, no solamente una. Se deduce del texto que la reelaboración del mapa del planeta afectará inevitablemente la flora y fauna de las costas de lugares inaccesibles, las zonas costeras habitadas, los países emisores de dióxido, los países signatarios del dióxido. Entonces, lo que va pues a afectar de manera directa y con total seguridad las zonas costeñas habitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las zonas costeñas sube el nivel del mar y lo que vas a tener una inundación en esa casa que nadie la salva, ¿no? Los cimientos podrían debilitarse, qué sé yo. Entonces va a haber una afectación a las zonas costeras habitadas, alternativa de un maremoto, por ejemplo, un crecimiento del nivel del mar va a generar necesariamente que estas casas queden inhabitables. O pregunta de inferencia nuevamente, se infiere el texto que para Lorenz Tubina el carácter de profecía autocumplida de las medidas acordadas en París depende de que éstas se difundan masivamente, se discutan por fin, se implementen ya, se suscriban pronto. ¿Cuál sería la clave correcta? La clave correcta aquí, ya que está asociado con las medidas acordadas en París, es decir, esta descarga de dióxido de carbono se vuelva más lenta o en su defecto se radique, ¿no? Bueno, en el caso se señala aquí, los empresarios son los primeros que deberían andar preocupados por ello, pero eso no ocurre, ¿no? Depende de que éstas se difundan masivamente, se discutan por fin, se implementen ya, esa es la clave correcta, ¿no? Y finalmente se suscriban pronto. Si los acuerdos de París 2015 se hubieran tomado en Río de Janeiro 1992 y se hubiesen implementado a partir de entonces, probablemente, ¿no? O sea, no estamos hablando de 2015, es decir, hace 4 años, sino hace el siglo pasado, ¿no? 1992. ¿Qué hubiera ocurrido si ya a partir de ahí los países hubieran sido conscientes del daño que le están haciendo al planeta y hubieran tratado de socapar esa deficiencia? ¿Cuál sería la clave correcta? Si los recuerdos de París 2015 se hubiesen tomado en Río de Janeiro y se hubiesen implementado a partir de entonces, lo más probable es que se hubiese conseguido una ralentización del fenómeno de calentamiento global, probablemente se hubiera conseguido una mayor camaradería con otros colegas a fin de impulsar medidas que favorezcan al medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Entonces aquí dice en la alternativa A, China habría superado a Estados Unidos como emisor de carbono. No, en absoluto. Luego dice aquí, la reelaboración del mapa del planeta sería más justa. Las compañías petroleras insistirían en los impuestos y finalmente los hielos de la Antártida no estarían tan amenazados, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, los deshielos son realmente impresionantes. Y eso lo que va a generar también es, en el caso del hábitat del oso polar, por ejemplo, un problema, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la clave correcta? Si se hubieran tomado medidas desde 1992 y no desde 2015, entonces lo lógico es que la alternativa de los hielos de la Antártida no estarían tan amenazados. Y finalmente, si en el futuro se llega a la convicción de que 2015 no fue el año profético que se esperaba, ¿no? Si se llega pues a conciliar eso, se llega a plantear eso, el año profético que se esperaba en el sentido de que iba a haber pues un mayor desajuste, ¿no? ¿Cuál sería la clave en la pregunta 4? El mensaje de Lorenz Tubiana cumpliría su propósito. Aquí en realidad todo sería, ¿no? Cumpliría, todo se tiene que plantear en modo potencial. Sería, porque es una posibilidad. Habrán, no, habrían alcanzado. Se lo evocaría. Entonces la clave correcta ahí es, ¿el mensaje de Lorenz Tubiana cumpliría su propósito? No. La segunda mitad del siglo XXI no sería tan cálida como se teme. Los científicos habrán alcanzado al fin el control del clima y se lo evocaría desde los escombros del desastre climático. Efectivamente, la clave correcta sería la alternativa D. Vamos ahora con el texto final de esta sección. Que la Tierra era redonda lo sabía naturalmente Ptolomeo. De otro modo no habría podido dividirla en 360 grados de meridiano. Lo sabía Eratóstenes. En el siglo III a.C. calculó con una buena aproximación
la longitud del ecuador. Lo sabían Pitágoras, Parménides, Eudoxo, Platón, Aristóteles, Euclides, Aristarco, Arquímedes, y se descubre que los únicos que no lo creyeron eran solo dos materialistas, como Leucipo y Demócrito. Que la Tierra era redonda lo sabían perfectamente Macrobio y Marciano Capella, hacia los siglos 4 y 5 de nuestra era. Por lo que concierne a los padres de la Iglesia, tenían que medirse con el texto bíblico que hablaba de la forma rectangular del tabernáculo, pero Agustín, aunque no tenía opciones seguras al respecto, conocía la de los antiguos y concedía que el elemento sagrado hablara por metáforas. Esta es la palabra de sentido contextual. Su posición era más bien otra, bastante común al pensamiento patrístico, puesto que no salvamos el alma, conociendo la forma de la tierra, la cuestión le parecía de escaso interés. Isidoro de Sevilla, que desde luego no era un modelo de meticulosidad científica, calcula la longitud ecuatorial. Muy bien, entonces podríamos pensar que la Tierra era plana, esa es la pregunta de rigor. Dice lo siguiente en el tercer párrafo: incluso un estudiante de primero de bachillerato puede deducir fácilmente que si Dante entra en el embudo infernal y sale por la otra parte viendo estrellas desconocidas al pie de la montaña del purgatorio, eso significa que sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Pero pase con Dante, perdón, dice acá. Vamos a darle forma a este último párrafo, ¿no? En el que se señala lo del estudiante primero de bachillerato, donde dice que puede deducir fácilmente que si Dante entra en el embudo infernal y sale por la otra parte viendo estrellas desconocidas al pie de la montaña de purgatorio, eso significa que sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Pero pase con Dante, al que nos sentimos propensos a atribuir todas las virtudes. El hecho es que de la misma opinión fueron cristianos tempranos como Orígenes y Ambrosio, y en el periodo escolástico pensaban en y hablaban de una tierra esférica. Alberto Magno y Tomás de Aquino, Roger Bacon, Juan de Sacrobosco, Pierre Dalí, Egidio Romano, Nicolás de Oresme y Juan Buridán, para citar algunos. Muy bien, entonces arranquemos por favor con la resolución de esta lectura. Ya saben que concedí es el término en contexto. Básicamente el texto constituye un alegato contra el mito, es un argumento, ¿no? Es un argumento en contra de qué? De la arraigada creencia de que la Tierra era plana, de la doctrina bíblica de la esfericidad de la Tierra, de la profunda ignorancia de los autores medievales de la Tierra esférica defendida por Dante Alighieri. La clave correcta aquí, en rigor, es la alternativa A, de la arraigada creencia de que la Tierra era plana. ¿No? El antónimo contextual de verbo conceder ya les había dado la clave, dice lo siguiente ahí: concedía que el texto sagrado, ¿no? Los padres de la Iglesia, ¿no? San Agustín nos hablan aquí, aunque no tenía opiniones seguras al respecto, conocía las de los antiguos y concedía que el texto sagrado hablara por metáforas, ¿no? Es una de las concesiones que él hace. En el caso del verbo conceder, el antónimo sería arrebatar, quitar, recibir, refutar, ya que se trata de argumentos y no de objetos. La clave correcta sería la alternativa de refutar, ¿no? Ese sería el elemento correcto. Vamos ahora con la pregunta número 3. Resulta incompatible con lo planteado en el texto pretender que los representantes, y ahí tenemos una línea para completar, eran partidarios de la esfericidad de la Tierra. ¿Quiénes, en rigor? Los representantes de la Academia Platónica, de la Escuela Aristotélica, del atomismo materialista o del periodo escolástico. Sospecho que tú tendrás de alguna manera alguna de las opciones correctas, pero yo te digo cuál sería la clave: del atomismo materialista. ¿Por qué razón? En principio, Leucipo y Demócrito eran los representantes fundadores del atomismo materialista, y en tal sentido no creían en la esfericidad del globo terráqueo, y por esa razón es incompatible esa afirmación, ¿no? En el caso del atomismo materialista, entonces, sería la clave correcta. Se infiere del texto que Agustín lo motivaba principalmente un propósito alegórico. Alegórico es relativo a la alegoría, ¿no? Que es una especie de representación colorida, visual, en clave simbólica, ¿no? Bíblico, un propósito bíblico, un propósito literario, un propósito soteriológico. ¿Qué cosa es soteriológico? Soteriológico está vinculado o que hace alusión a la salvación de las almas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, el mayor interés era la salvación de las almas, tanto la suya
como la de los que lo rodeaban, ¿no? En ese sentido, la clave correcta es D. Finalmente, 5, si Leucipo y Demócrito hubiesen coincidido con sus contemporáneos en el tema que constituye lo central del texto, la tesis de la esfericidad de la Tierra, ¿cuál sería la clave correcta? Entonces, en principio, habría que decir que no hay propiamente opiniones particulares sobre el tema central, ¿no? Si no se registraran estas excepciones en estas opiniones, la antigüedad clásica en realidad habría sido bastante frontal y hubiera cerrado filas al respecto, ¿no? Entonces aquí digamos que tratamos de buscar una especie de conexión y consenso además respecto a lo que plantean Leucipo y Demócrito. En ese sentido, la clave correcta sería la alternativa C. No habría pues habido tendencias y en tal sentido habría sido un planteamiento universal, un planteamiento ecuménico en su tiempo. Bien, esa es la clave correcta en la alternativa C. Ahora vamos a empezar con los textos de la sección B. Y dice así, este es un pequeño texto mixto, vamos a ver qué tal nos va. Un producto turístico, según el MINCETUR, es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística. En ese sentido, el producto turístico puede incluir diferentes tipos de atractivos, por ejemplo, atractivos de carácter natural o de tipo natural, o artificiales, es decir, hechos por el hombre, como por ejemplo hoteles, restaurantes, teatros, actividades, festividades y eventos. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el que los bienes de un destino, en particular, se adecúan a las necesidades del mercado. Dicho proceso consta de dos momentos sucesivos. De recurso atractivo, el recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística, razón por la cual es necesario, es menester, dice ahí, creo que subrayes esa palabra, es menester incorporar instalaciones. Y entonces, la palabra correcta, cuando yo digo, oye, yo voy a criticar las inconsistencias cada vez que sea menester, ¿no? Esa es una de las posibles formas de utilizar menester. Menester es necesario en ese contexto, ¿no? Y luego de atractivo a producto. Esto sucede cuando el atractivo turístico en conjunto con la planta turística y la infraestructura se unen para conformar un producto turístico. Y entonces vamos con la tabla que han planteado a continuación. Muy bien, y entonces la tabla titula de la siguiente manera: secuencia de desarrollo de un producto turístico. Primero tenemos el recurso turístico, luego este recurso turístico ha sido valorado, lo cual implica que haya más instalaciones turísticas, más actividades turísticas principales y complementarias, y más imagen y valor simbólico, ¿no? En el caso de el atractivo turístico, podríamos tener tres componentes, digamos, ¿no? Adicionales: la planta turística, la infraestructura y la imagen marca. Y luego, como resultado de este camino, de esta secuencia de desarrollo, el producto final sería justamente ese, ¿no? El producto turístico o el destino turístico, así de concreto. Entonces son, por así decirlo, pequeñas imágenes que nos van a dar algunas pistas acerca de lo que el texto nos indica, ¿no? Aunque vean ustedes que lo de atractivo turístico ya está planteado ahí, y del recurso turístico también, ¿no? Ya tienen ustedes alguna idea de más o menos cómo trabajar con esa información. Ahora bien, nos piden en las siguientes preguntas una serie de datos que sería menester discutir, y entonces eso lo hacemos de inmediato. Y dice así: el texto mixto desarrolla como tema central informaciones sobre. ¿Cuál sería la información medular central? El desarrollo de un producto turístico, el producto turístico de un destino, los procesos del atractivo turístico y finalmente la importancia del recurso turístico. Bueno, si se trata entonces de secuencia de desarrollo, lo que vamos a tener con nosotros es eso, ¿no? Solo desarrollo de un producto turístico sería la clave correcta en A. El producto turístico de un destino no. El producto turístico es una fase, la fase final de. Por eso no, el texto no se enfoca solamente en ello. Los procesos del atractivo turístico tampoco, ¿no? Tampoco nos hablan aquí
de cuáles son los procesos que se decantan en el caso específico de un producto turístico. Lo único que sí podríamos ver, pero está esto en minúsculas, es, digamos, cómo es que esto podría eventualmente afectar a un programa destinado a robustecer, a mejorar el turismo en un determinado país. Y justamente el texto de Huerta trata acerca de ello, ¿no? Por eso titula Turismo en el Perú, la economía y las empresas. Bien, entonces aquí tenemos los componentes de este desarrollo. Ahora debemos definir cuál es la implicancia de la palabra menester, ¿no? Entonces aquí en el contexto dice, razón por la cual es menester incorporar instalaciones, equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, ¿no? Entonces en ese sentido menester, que sería necesario, ¿qué cosa implica? Lo que implica es necesidad. Vean ustedes la categoría léxica, menester es un adjetivo y necesidad también, ¿no? Vamos ahora con la pregunta número 3. Es incompatible señalar que el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico por cuanto se necesitan inversiones que se devalúan con el paso de los años. Así se menoscaba el recurso turístico, el recurso turístico y se reduce su potencial. Es más importante pensar ya en la posibilidad de un destino turístico y se necesita un desarrollo de infraestructura y de una imagen marca, ¿no? Entonces, en primer lugar, son 3 componentes, eso lo habíamos visto aquí, ¿no? Lo habíamos visto aquí. El atractivo turístico tiene la planta turística, que desde ahí piloteas todas las acciones, eso está en la tabla. Luego la infraestructura necesaria y finalmente la imagen marca, ¿no? Y con eso ya tienes los 3 elementos compactos para poder definir que ese lugar turístico tenga éxito, ¿no? O sea, a ver, tú puedes detectar digamos, un destino turístico muy bonito, pero si no tiene esos 3 componentes o carece de alguno de ellos, lo más probable es que sea una iniciativa bastante coja, ¿no? Entonces dice aquí, es incompatible señalar que el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico. No, lo que tenemos es eso, es una hermosa laguna. ¿Podría ser un atractivo turístico? Sí, pero necesitaríamos nosotros que estas personas nos ayuden. Entonces, en ese sentido, se necesitan inversiones que se devalúan con los años, alternativa A, eso no es incompatible. Vean ustedes que es necesario que se realicen inversiones de manera permanente, ¿no? Así se menoscaba el recurso turístico y se reduce su potencial, ¿no? En realidad, lo que tenemos que aquí ver es algo, ¿eh? Eso es una cuestión que quería comunicarles, ¿no? Cuando te preguntan así, por cuánto o por que ya que, pues, la incompatibilidad no la busquemos en las claves. La incompatibilidad la tenemos que buscar en el encabezado. Y en el encabezado se señala lo siguiente. El mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico. ¿Eso es cierto? No, eso es falso. O sea, ya tenemos la incompatibilidad aquí en la premisa. ¿Sí? Por cuanto lo que tenemos que plantear ahora son, en rigor, las razones o la razón de peso por la cual esa afirmación es falsa. ¿Sí? Y entonces arrancamos con la A. Se necesitan inversiones que se devalúan con el pasar de los años. Falso. Si tú inviertes, por ejemplo, en una estancia turística, esa estancia turística va a durarte una barbaridad. Así se menoscaba el recurso turístico y se reduce su potencial. En primer lugar, no hay propiamente pues un atractivo turístico, ¿no? Y tampoco vas a menoscabar el recurso turístico. Lo que vas a hacer es que se vuelva rentable, ¿no? Alternativa C, es más importante pensar ya en la posibilidad de un destino turístico. Si el mero hallazgo de una hermosa laguna es ya un atractivo turístico, es falso, ¿no? Se necesita un desarrollo de infraestructura y de una imagen marca, esa es la clave, ¿no? Requerimos de ello. Una vez que ya tengamos el lugar, faltan esos componentes, la infraestructura, un buen edificio donde poder pilotear las acciones pertinentes, tener una planta turística que es otro de los componentes y finalmente la imagen marca. Esos 3 confluyen y lo que tenemos al final es, digamos, un atractivo turístico ya consolidado, ¿no? Al tener un atractivo turístico, por supuesto que lo que mejora son los ingresos económicos. Vamos ahora con la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Es posible deducir del texto que la isla de los Uros, en el lago Titicaca, es un producto turístico?
¿Por qué sería deducible ello, ¿no? En la isla de los Uros. Más o menos por lo que hemos señalado al inicio, ¿no? Lo que nosotros tenemos en el caso de la isla de los Uros ya es propiamente un conjunto de componentes que son tanto tangibles como intangibles, porque es lo que señala la lectura, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, un lugar natural quiero volverlo un espacio turístico, necesariamente voy a tener que invertir, ¿no? Y eso tiene que contar con una serie de requisitos mínimos para que la gente, digamos, que transite con libertad, puedan eh, ir las veces que sea menester, las veces que quieran, y que además sea autosostenible, ¿no? Por esa razón es que cobran para entrar a un producto turístico, a un lugar, ¿no? Entonces, en el caso de la isla de los Uros, en el lago Titicaca es un producto turístico porque conjugan una serie de componentes que probablemente ya están establecidos. El MINCETUR, dice acá, ha analizado su enorme potencial para generar turismo en la región. No es que tenga un enorme potencial para generar turismo, ya genera turismo en la isla de los Uros. Entonces la clave correcta no es la A. Cuenta con acceso para poder arribar y así conocer las costumbres de los Uros. Genera ganancias a los diversos alcaldes que persiguen intereses crematísticos. Es una isla artificial construida y habitada por un grupo étnico anterior a los incas. ¿Cuál sería el factor de peso? ¿Cuál sería la inferencia causal? Porque tengan en cuenta que aquí nos están colocando un conector causal. Eso es lo que tenemos que buscar, la conexión causal con lo anterior. La isla de los Uros, entonces, en el lago Titicaca es un producto turístico porque, ya les había dicho, han confluido una serie de componentes. Y en ese sentido la clave correcta es la A, cuenta con acceso para poder arribar y así conocer las costumbres de los Uros. Si no, si fuera inaccesible la isla de los Uros, nadie iría, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay toda una infraestructura ya planteada, ¿no? Que permite que tú incluso interactúes con los Uros, conozcas más de sus costumbres, etcétera, etcétera. Y finalmente, si un recurso turístico careciera de inversión económica, es probable que, aún así, seguiría recibiendo un considerable número de visitantes. Los poseedores de dicho recurso protesten en contra del MINCETUR. El MINCETUR censure severamente a los administradores del recurso. Su desarrollo de ese producto turístico sea un objetivo inalcanzable. Bueno, tienes el recurso turístico, ese recurso turístico podría devenir en un espacio turístico, digamos, que se pueda visitar, pero para ello se requiere inversión. Por supuesto que el monto de la inversión se va a recuperar, pero se requiere inversión. Si no hay inversión, no hay nada. Entonces, si un recurso turístico careciera de inversión económica, lo obvio es la alternativa de su desarrollo hacia el producto turístico sea un objetivo inalcanzable. Tienes las condiciones como recurso, pero te faltan una serie de componentes para poder arribar y alcanzar el denominado o constituir un producto turístico. Vamos con el texto A. Argumentos para abandonar la Unión Europea. Ya más o menos eso nos da una pista de cuál es, digamos, la estructura del texto. Nos da una pista sólida sobre qué va a abordar el texto, el abordaje, cuál va a ser la temática. Si, bueno, dice texto A es porque va a ser un texto argumentativo, digamos, a favor del abandono, del Brexit. El Brexit es en Gran Bretaña, ¿no? Pero aquí esta ruptura respecto a la Unión Europea. Y por supuesto el texto B va a ser argumentos más bien para quedarse en la Unión Europea, no para abandonarla. Entonces, dice aquí lo siguiente, uno, el primer argumento ¿cuál es? Cuestión de soberanía. La mitad de las leyes en vigor en Gran Bretaña han sido aprobadas por burócratas de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Justicia dicta sentencias contrarias al parecer de los tribunales británicos. Solo abandonando la Unión Europea, el Reino Unido podrá volver a tomar el timón de su destino y ser un país soberano, regido por sus propias leyes, y no por lo que diga la Unión Europea. Pertenecer a la OTAN y al Consejo de Seguridad de la ONU es más relevante en el tablero internacional que pertenecer a la Unión Europea. Entonces, mucho cuidado con ello. El primer argumento es el siguiente, dice, el Reino Unido está encorsetado, no puede, digamos, decidir por sí mismo, porque pertenece a la Unión Europea, y si pertenece a la Unión Europea tiene que seguir en rigor las leyes planteadas por la Unión Europea. Entonces, aquí el autor del texto A más bien se decanta por la autonomía, ¿no? Hay una cuestión de soberanía que se tiene que respetar,
y de separarte de la Unión Europea va a implicar necesariamente que sigas tus propias normas, ¿no? Tus propias leyes. Bueno, es posible que esto sea medio cuestionable, ¿no? Pero es uno de los argumentos que el autor propone, ¿no? La cuestión de soberanía. Quiero autonomía, quiero aplicar una ley y no puedo, porque debo regirme a las leyes de la Unión Europea. Si me desvinculo de la Unión Europea, entonces voy a poder, digamos, mandarme la parte y hacer por propia cuenta y deshacer por propia cuenta en beneficio del Reino Unido. Entonces, la cuestión de soberanía es uno de los argumentos que plantea el autor. Nos salimos de la Unión Europea, vamos a tener mayor libertad para poder aplicar nuestras propias leyes, seguimos aquí, simplemente nos ceñimos a lo que la Unión Europea plantee o defina. Ahorrar dinero. Pertenecer a la Unión Europea sale muy caro, dice acá. Gran Bretaña contribuye cada semana con 350 millones de libras esterlinas al mantenimiento de la Unión Europea, lo que supone 20.000 millones de libras al año. Si el Reino Unido abandona la Unión Europea, esa montaña de dinero se podría destinar a inversiones en el país y a mejorar los servicios públicos, sobre todo el sistema sanitario. Entonces, dice aquí que existe pues es muy oneroso pertenecer a la Unión Europea como país. Entonces, si se sale Gran Bretaña de la Unión Europea, eso le va a permitir ahorrar plata al país, ¿no? Dice aquí lo que supone 20.000 millones de libras al año, ¿no? Esa montaña de dinero podría bien servirle al Reino Unido, a Gran Bretaña, y en ese sentido estas inversiones se podrían destinar a mejorar todo tipo de servicios en el país, ¿no? Y finalmente el último argumento es la inmigración y la seguridad. Entonces vamos con el primero de ellos, o sea, cuestión de soberanía. El Reino Unido quiere ser autónomo, no quiere que ninguna Unión Europea le diga qué hacer, pues, ¿sí? La autonomía. En el caso del segundo es económico, ¿no? El dinero. Puede haber un ahorro sustancial y ese ahorro sustancial se podría derivar luego a mejorar servicios públicos, ¿no? Sobre todo dice aquí el sistema sanitario. Inmigración y seguridad. Dice acá, la inmigración está fuera de control. Solo en 2001 llegaron al Reino Unido más de 300.000 inmigrantes, a pesar de que el gobierno, se había comprometido a bajar la cifra a 100.000. Esa marea supone una carga insoportable para los servicios públicos, el transporte, la educación y la sanidad. Además, muchos inmigrantes aprovechan de las ayudas que ofrece el sistema de subsidios británico. Otros aceptan trabajar por menos dinero de lo habitual, quitando de ese modo puestos de trabajo a los británicos y forzándoles a rebajar sus salarios y tarifas para poder ser competitivos. De otro lado, la libre circulación de personas significa que también los criminales y terroristas se pueden desplazar a sus anchas por el interior de la Unión Europea. Gran Bretaña, solo para garantizar la seguridad de su territorio, se recupera las riendas de sus fronteras y se controla a las personas que pretenden entrar al país. Muy bien, entonces esos son los tres argumentos. En el caso de la inmigración y la seguridad también. Inmigración, ¿cuántos inmigrantes hay? Dice que se han desplazado más de 300.000 inmigrantes, ¿no? Y eso en realidad, al parecer, en la lógica del autor, es un poco problemático, pues porque digamos que se pueden prometer más de la cuenta y los servicios públicos colapsan, ¿no? Digamos, tienes capacidad para 100.000, pero de pronto aparecen 400.000 y a todos vas dándole su carta de migración y eso puede ser problemático, ¿no? Ahora, ¿cómo cubre los servicios básicos, transporte, educación, sanidad? Probablemente hay algunas salidas, ¿no? Pero es complicado. La persona que se enferme aquí y que no tenga en realidad a ningún individuo al lado, podría eso generarle cierta inestabilidad, ¿no? Entonces, tanto en educación como en los servicios de sanidad, también estos podrían colapsar con las inmigraciones. Entonces, el hecho de que tú te salgas de la Unión Europea va a permitir que tus políticas de seguridad e inmigración sean más férreas, ¿no? Porque dice que esto se ha salido de control. Entonces tú prohíbes que alguien entre. ¿Ya de dónde eres? De tal lugar, no entras. Me voy a quejar con la Unión Europea, no me interesa porque estoy fuera de la Unión Europea. Entonces, digamos que vas a poder disponer de las leyes de acuerdo con los lineamientos que uno se propone como nación, ¿no? Entonces, esos son los tres argumentos para abandonar la Unión Europea, ¿no?
Se supone que los otros argumentos van a girar en torno de no hacerlo. Y vamos a ver qué tal nos va. Texto B, también un texto más o menos extenso. Dice, argumentos para quedarse en la Unión Europea. Acto irreversible e irresponsable. Dejar la Unión Europea sería un acto irresponsable que tendrá efectos negativos en las generaciones venideras. Desde la creación de la Unión Europea, Europa ha experimentado el mayor periodo de paz y estabilidad de su historia. Salir de la Unión Europea significaría abandonar todo eso y dar un salto a no se sabe dónde. Y sería una decisión irreversible. Pero continuar en la Unión Europea tampoco significa aceptar con los ojos cerrados su funcionamiento actual. La Unión Europea necesita cambios y reformas que solo se pueden impulsar desde adentro. Entonces, lo primero es que no puedes salirte de la Unión Europea porque eso va a implicar que no puedas volver jamás y que en consecuencia quedes aislado de la comunidad europea, ¿no? Lo cual no quiere decir que si tú aceptas seguir en la Unión Europea tengas que darle el amén en todo, ¿no? O que tengas que decirle sí a todo. No, en absoluto, no puede funcionar ciegamente. De hecho, lo que dice el autor del texto es que se requiere una serie de reformas, una serie de cambios. Eso va a ser fundamental y digamos que las posiciones están, o las condiciones están dadas, ¿no? Dice aquí, varapalo económico. ¿Qué es un varapalo económico? Vamos a leer para poderlo interpretar. Salir de la Unión Europea supondría un tremendo varapalo para la economía británica. Formar parte de un mercado único de 500 millones de personas ha supuesto una importante fuente de riqueza para Gran Bretaña y le ha abierto la puerta a más de 50 países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos comerciales. Más de 3 millones de empleos en Gran Bretaña dependen del comercio con la Unión Europea. El 44% de las exportaciones del país van a la Unión Europea. Por cada libra con que Gran Bretaña contribuye a la Unión Europea, recibe 10 en forma de inversiones e intercambios comerciales. El año el Reino Unido recibe 24 mil millones de esterlinas en inversiones de la Unión Europea. Y la mitad de las exportaciones británicas tienen Europa como destino. Marcharse de la Unión Europea, ¿sí?, tendría además un terrible efecto sobre los mercados financieros. Desataría un caos y debilitaría la libra, encareciendo la vida de los británicos y pudiendo provocar una grave crisis. Abandonar la Unión Europea dañaría gravemente la economía del Reino Unido e implicaría recortes en el gasto público de unos 36 mil millones de libras. Eso es en el otro caso, ¿no? El varapalo económico. Bueno, hay que interpretar qué cosa es varapalo, ¿eh? Esa va a ser la pregunta de sentido contextual. Pero ya les voy diciendo que va a haber pues una depreciación en los ingresos. Va a haber una disminución de ingresos por razones bastante obvias, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros no formamos parte de la Unión Europea o si Gran Bretaña no forma parte de la Unión Europea, entonces no va a poder exportar a la Unión Europea. Y el asunto es que el destino de exportaciones más robusto que tiene Gran Bretaña es justamente la Unión Europea. Lo segundo es el desequilibrio económico que va a haber. Y finalmente, la seguridad y migración. Salir de la Unión Europea haría de Gran Bretaña un país más vulnerable e inseguro. Vivimos en un mundo globalizado, donde todas las amenazas, empezando por la amenaza terrorista, son globales y solo pueden gestionarse a través de la cooperación entre los países. Solo la colaboración entre las distintas fuerzas de policía y servicios de seguridad pueden impedir atentados. La inmensa mayoría de los inmigrantes, en especial los procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben, pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. Los inmigrantes aportan riqueza. ¿Sí? Probablemente eso no se vea directamente, pero hay una movilidad económica mayor. De hecho, que hace poco acabo de leer un informe del Banco Continental, creo que es, en el que se señala justamente cómo el ingreso de venezolanos ha permitido dinamizar nuestra economía, ¿no? Entonces, aunque no se crea, la estabilidad es posterior, pero esa estabilidad va a determinar una mayor bonanza de carácter económico. Y entonces, dicho esto, vamos con la resolución de la lectura. Se infiere por el contexto que varapalo connota, ¿no?, inflación, recesión, forado y rebelión. Si se trata de una depreciación económica, como lo dije hace un momento, una afección en los ingresos, en el número de millones, y efectivamente la economía, digamos, va a disminuir, se va a volver más lenta, entonces varapalo connota recesión.
¿no es cierto? Porque va a haber pues una serie de efectos económicos que son dañinos. Lo idóneo sería que continúe y que siga pagando, ¿no? El país lo que le toque pagar. Y entonces vamos con la pregunta 2. El autor del texto concedería al autor del texto A que acierta en lo que se refiere al inconveniente. De nuevo, el autor del texto B concedería al autor del texto A que acierta en lo que se refiere al inconveniente. Alternativa A, de la carga económica. B, de la irreversibilidad, o sea, la cualidad irreversible. Una vez que se comete el daño ya no se puede revertir. De la seguridad ciudadana o del sistema legal de la Unión Europea. Digamos, el autor del texto B le concedería al autor del texto A lo siguiente, ¿no? Le diría, bueno, hay en realidad una problemática que es de orden legal, ¿no?, para la Unión Europea, ¿no? Y eso va a implicar que también es un problema para Gran Bretaña. Entonces, en ese sentido, lo idóneo sería que se resuelva el conflicto desde o en rigor en el marco, digamos, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la parte legal, es importantísimo resolverlo, pero en el marco del sistema legal de la Unión Europea. Si no es así, entonces en realidad no habría mayores soluciones de índole jurídico. La clave correcta sería entonces la alternativa D. O sea, el problema legal es un problema urgente, ¿no? Lo que dice el autor del texto B es que se tiene que resolver desde dentro, ¿no? Pero que existe un problema legal, existe un problema legal. Pregunta número 3. Pregunta número 3. En el marco de la pregunta número 3, entonces, querido Cachimbito, dice lo siguiente aquí. Desde el punto de vista económico, el autor del texto A ve al inmigrante como, en tanto que el autor del texto B lo ve como, ¿no? Entonces, lo que hay que precisar aquí es cómo asume digamos, la condición del migrante, tanto el autor del texto A como el autor del texto B, ¿sí? ¿Cuál sería la lógica de ambos? En primer lugar, el autor del texto el autor del texto A, perdón, ¿está a favor o en contra del inmigrante? Por supuesto que si está a favor del Brexit, o sea, de la desvinculación de Gran Bretaña respecto de la Unión Europea, va a ver al inmigrante como algo negativo, definitivamente. El autor del texto B más bien considera que dinamiza la economía y hay unos tantos millones que se podrían granjear a partir del papel fundamental que va a cumplir, ¿no es cierto?, el inmigrante. Entonces, en ese sentido, para el autor del texto va a ser completamente negativo. Busquemos entonces alguna de las claves en las cuales encontremos algo negativo. A, lastre o carga. Bueno, ahí tenemos algo negativo. Competencia laboral, en absoluto. Estímulo productivo, no hay un estímulo para él. Evasor de impuestos. No se toca en realidad la evasión de impuestos aquí, ¿no? Lo que se señala es que la inmigración está fuera de control en el texto A. Dice además que hay más de 300.000 migrantes, a pesar de que el gobierno se había comprometido a que eso se reduzca a 100.000. Luego, es una carga insoportable, dice, porque se le tiene que dar escolaridad a los hijos, transporte, los servicios públicos colapsan, la educación se vuelve un infierno. Y además dice aquí que muchos inmigrantes abusan de esta política, ¿no es cierto?, de subsidios británicos, ¿no?, que son ayudas económicas. Otra de las cuestiones que ve es que trabajan por menos dinero. Bueno, esa es la historia de siempre, ¿no? Al extranjero siempre se le paga menos. Rebajan sus salarios y aceptan. Entonces, también plantean lo de la amenaza terrorista, ¿no? Plantean lo de la amenaza terrorista en el caso del texto. O sea, él en realidad ve todo lo negativo, pero no toca el asunto de los impuestos, así que ese no puede ser una de las alternativas. Digamos que puede ser cualquiera de las dos. Lastre o carga, que es lo más negativo que tenemos, y competencia laboral. Aunque competencia laboral no tiene estrictamente una connotación negativa. Y luego, por otro lado, tenemos en el caso del texto B, agente de producción, consumidor de riquezas. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más acorde con la propuesta del texto B? Si el autor del texto B plantea
que el migrante lo que hace es dinamizar la economía del país. Y además habla de bastantes millones de euros, ¿no? Dice aquí que va a haber pues una especie de varapalo económico, eso es en cuanto a las inversiones. Y en el caso de seguridad y migración, dice que eso lo va a volver a un país más inseguro. Entonces vamos por el lado de cómo ven al migrante aquí. Y me voy a permitir, lo que señalan aquí es digamos, el hecho de formar parte de la Unión Europea forma un mercado interesante para el Reino Unido, ¿no? 500 millones de personas, dice aquí, ha supuesto una importante fuente de riqueza para Gran Bretaña y le ha abierto las puertas a más de 50 países con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos comerciales, ¿no? Entonces hay, por un lado, digamos, un aliciente de carácter económico, y por otro lado, los inmigrantes también tienen un papel fundamental. Y me voy a permitir citar la última parte del texto de la inmensa mayoría de los inmigrantes, en especial los procedentes de la Unión Europea, aportan más de lo que reciben. Ojo con eso. Pagan más impuestos que el uso que hacen de los servicios sociales. Los inmigrantes aportan riquezas. Entonces, en ese sentido no puede ser la B, porque no es que consuman riquezas, sino más bien aportan. ¿Qué cosas son entonces? Agentes de producción. La clave correcta sería la alternativa A. 4. Resulta incompatible con la posición del texto 2b considerar que la política de la Unión Europea puede ser mejorada. Sí, él en realidad señala que no necesariamente seguir en el marco de la Unión Europea implica que yo le acepte todo a la Unión Europea. Eso lo deja claro al inicio del texto, nada más. El autor considera que se tiene que hacer reajustes definitivamente. Pero separarte de la Unión Europea es un terrible error, ¿no? Eso es para el autor del texto B. Entonces eso no puede resultar en absoluto incompatible. Luego, salir de la Unión Europea significa dar un salto al vacío, también, porque va a haber un varapalo económico, digamos que va a volver al Reino Unido más vulnerable. Entonces, digamos que salir de la Unión Europea significa dar un salto al vacío, eso es cierto, pues, ¿no? Va a haber problemas de toda índole. Luego, C, el factor económico es determinante en la cuestión medular. Sí, de hecho que va a haber una pérdida de riqueza que es cuantiosa, ¿no? La Unión Europea tiene o constituye un mercado importante para Gran Bretaña. Salirse de la Unión Europea va a implicar que no se pueda comercializar con esos países. Y en consecuencia va a haber pues una disminución considerable de los recursos económicos. Entonces eso es compatible. Por defecto nos queda la D, pero vamos a leerla. La autonomía debe tener prelación. ¿Qué cosa es prelación? Anticipación respecto de la seguridad. Bueno, tiene que haber, digamos, una autonomía, o se tiene que considerar primero la autonomía y después la seguridad. En absoluto no tiene nada que ver con ello. Y más bien señala que el hecho de quedarse en la Unión Europea no va a implicar una pérdida de autonomía, como señala el autor del texto A, ¿no? Entonces, la clave correcta es la alternativa D, justamente. No es que se priorice la autonomía y además no es que formar parte de la Unión Europea haga que Gran Bretaña pierda autonomía. Eso es lo que el autor deja bastante en claro, ¿no? La Unión Europea necesita cambios y se pueden impulsar esos cambios desde dentro, o sea, formando parte del bloque, no saliéndose del bloque. Y finalmente, en el caso de la alternativa de la pregunta 5, en cuanto a la seguridad ciudadana, el autor del texto A apuesta por, en tanto que el del texto B lo hace por. En principio, lo que está señalando aquí el autor del texto A es que hay una cuestión de hegemonía particular que él llama la soberanía. Entonces, salirse de la Unión Europea va a implicar que se apliquen las leyes particulares de Gran Bretaña, ¿sí?, en contraposición con las leyes de la Unión Europea. Si tú formas parte de la Unión Europea, sigues el sistema legal de la Unión Europea. Entonces, en el caso de la seguridad ciudadana, el autor del texto A señala que esta tiene que regirse por leyes de Gran Bretaña, no por leyes del colectivo. Si tú quieres castigar a alguien y la Unión Europea en realidad te impide eso, no puedes hacer nada. Entonces, lo idóneo sería ahí el control interno, claro, porque apela a la soberanía. Y en el caso del texto B, él más bien se decanta por la cooperación internacional. ¿Por qué razón? Porque él señala que salirse de la Unión Europea va a volver más vulnerable más bien a Gran Bretaña. Entonces se requiere de la ayuda que podría darle eventualmente todo el bloque europeo. La clave correcta es la A. Ya, jóvenes, entonces vamos ahora con el texto 3. ¿Sí? Vamos con el texto 3 de inmediato. Dice lo siguiente aquí. Tú,
Una persona entre 7.000 puede hacer la diferencia. El cambio climático es un problema de consumo personal. Científicos suizos dicen que la humanidad podría limitar sus efectos si cada persona usara solo 2.000 vatios de electricidad al año. El estadounidense promedio consume 12.000. Un bangladesí usa 300. El reto es una reducción concienzuda en los países occidentales, según escribe Naomi Klein, en Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. La elección del estilo de vida, como viajar menos, además de mejores regulaciones y tecnologías, ayudará a reducir las cifras. Luego señalamos lo siguiente aquí, ¿no? La huella de una casa pequeña. Desde 1973, el hogar promedio estadounidense creció 60% hasta alcanzar 247 metros cuadrados. Un mundo con temperaturas más elevadas podría ayudar a revertir, ¿sí?, la tendencia. Jay Sheffer, izquierda, pionero californiano en vivir en casas pequeñas, desarrolló un estilo de vida en 8.9 metros cuadrados, plano abajo, y ayudó a otros a construir hogares diminutos. Los desarrolladores en New York y San Francisco crearon un equivalente urbano, los microdepartamentos. Vean ustedes estas pequeñas casas, ¿no? Entonces, al parecer son casas sostenibles, ¿no? Casas pequeñísimas, digamos el impacto medioambiental es mínimo, y de alguna manera podríamos revertir la tendencia al calentamiento global, ¿no? Justamente con este tipo de microdepartamentos. Y ahora veamos esto que está aquí debajo. Dice vida eficiente. Los expertos dicen que un tamaño menor puede tener beneficios psicológicos y financieros. Comienza por deshacerte del desorden y termina con facturas más bajas, menor espacio por limpiar y más tiempo al aire libre. Lo mejor de la casa del futuro podría ser su inteligencia, que ayudaría a que los electrodomésticos ahorren agua y energía. Los microespacios de vivienda funcionan mejor en ambientes urbanos por las conexiones con los servicios públicos. La eficiencia reduce los costos. Sin embargo, los diseños de casas inusuales dificultan la adquisición del terreno y de permisos. Vean ustedes, apenas en 8,9 metros cuadrados tenemos una serie de, digamos, espacios diminutos, por cierto, pero que asegurarían pues un desarrollo sostenible, ¿no? Tampoco es que vaya pues a entrar en uno de estos microdepartamentos 7 personas, ¿no? Es en realidad para personas, un número reducidísimo de personas. Y en ese sentido requiere también una planificación, ¿no?, de los hijos que vas a tener, o de repente no tienes hijos, lo cual por supuesto va a permitir la sostenibilidad y la adaptabilidad, ¿no? Ahora se habla, por ejemplo, de las migraciones por el cambio climático. El cambio climático está destruyendo el terreno fértil, entre otras cosas, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con ello. Luego más abajo dice, anualmente el compostaje puedes desviar de los rellenos sanitarios hasta 295 kilómetros de residuos de alimentos de un hogar de EU, Estados Unidos de América. Luego, dejar un auto en casa 2 días por semana puede reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero unas 1.8 toneladas al año. Y finalmente, un hogar estadounidense podría ahorrar cada año 725 kilogramos de emisiones de CO2 si lava la ropa sucia con agua fría, ¿no? En lugar de lavar pues con lavadora, ¿no? Tal vez incluso hay secadoras y qué sé yo. Entonces vamos con la pregunta número 1. Por el contenido de la infografía, cabe inferir que la intención principal del autor es despertar conciencia sobre el consumo energético, sobre el estilo de vida, sobre la importancia de la eficiencia o sobre la responsabilidad individual en el tema del calentamiento global, del calentamiento climático, ¿no? En realidad, dentro de la óptica del autor, esto tiene que ver con una cuestión de decisión personal, ¿no? De qué estilo de vida eliges. Si tú regulas, por ejemplo, las emisiones de CO2, esa es una decisión particular. Si tú, por ejemplo, dejas tu automóvil 2 veces a la semana y no lo usas, esa es una decisión particular o personal. Entonces, él más bien se enfoca en lo siguiente: nadie te va a obligar a que tú vivas en un micro departamento, nadie te va a obligar a que no tengas hijos. Eso en realidad pasa por una decisión personal. Y ya que se trata de una decisión personal, para el autor del texto es fundamental, ¿qué cosa? La responsabilidad individual. Luego, en la pregunta número 2 se señala lo siguiente:
en infografía, la foto ayuda a significar que un hogar diminuto connota un gasto muy fuerte, un entorno feliz, un diseño lógico y un acto rebelde. Bueno, ahí yo no estoy seguro si ustedes lo han alcanzado a ver, pero me voy a permitir retrocederlo un poco, retroceder para poder ver justamente la foto. Entonces voy a subirle un poco el zoom para que ustedes vean. Bueno, y ahí tenemos a una pareja, ¿no? Con un pequeñito, y la pareja está sonriente, ¿no? Entonces, ellos están felices, ¿no? Felices de la vida ahí viviendo, pues en esa casa pequeñísima. Miren, está la cara sonriente. Bueno, y el niño ni enterado, está que le tomó una foto. Entonces, digamos que vemos una familia feliz, ¿no? Pero no en una gran casa como otrora, sino en una casa pequeñita. ¿Eh? Entonces, ¿cuál sería la clave más idónea, ¿no? Vamos a buscarla. Entonces, en la infografía, la foto ayuda a significar que un hogar diminuto connota un gasto muy fuerte, un entorno feliz, ¿sí? Porque están a mandíbula atiende, ¿no? Están riéndose ahí, sonrisa close-up para la foto. Diseño lógico, no tiene nada de lógico eso, un acto rebelde tampoco, ¿no? Se desprende la información que Jay Sheffer, ¿no es cierto?, respecto de lo que señala Jay Sheffer. Vamos con la A, es capaz de convertir un remolque en una casa. Me olvidé de decirles ese detalle también. Si ustedes ven la casa, en la parte inferior tiene dos ruedas, ¿no? Entonces, un remolque finalmente puede ser una casa. Yo no sé si habrán visto esas casas rodantes ustedes, ¿no? Bueno, finalmente esa casa rodante puede convertirse en una casa estacionaria, ¿no? Estática, perdón. Usa su talento para ganar mucho dinero, es muy imitado por todos sus vecinos, releva la importancia de los jardines modelo, ¿no? Entonces ahí en realidad lo que nosotros notamos es que este espacio, esta mini casa, tiene pues unas rueditas detrás, eso quiere decir que ha sido antes un vehículo. Entonces la clave correcta aquí en rigor sería la alternativa A, es capaz de convertir un remolque en una casa. Vamos ahora con la pregunta número 4. Resulta incompatible con el contenido de la infografía pretender que el consejo al pie sobre el aparcamiento, ¿no? El contenido de la infografía. El consejo al pie sobre el aparcamiento, es decir, sobre dejar tu auto 2 días, ¿no? Dice aquí, dejar tu auto en casa 2 días por semana puede reducir tus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, unas 1,8 toneladas al año, ¿no? Entonces, sobre el particular. Contaría con el beneplácito de Jay Sheffer, contribuiría con la reducción de la polución, está dirigido especialmente al ámbito rural, se complementaría bien con el compostaje, ¿no? El compostaje que implica el hecho de desviar de los rellenos sanitarios hasta 295 kilómetros de residuos de alimentos de un hogar de Estados Unidos de América. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta, no? Nos están pidiendo lo que es incompatible respecto del aparcamiento, dejar estacionado tu auto 2 días sin usarlo. Entonces, contaría con el beneficio de Sheffer, eso es cierto. Contribuiría con la reducción de la contaminación, eso es cierto. Estaría dirigido especialmente al ámbito rural, no, porque la minicasa la puedes hacer en el espacio urbano sin ningún inconveniente. Se complementaría bien con el compostaje, eso también es cierto. Pero es una medida alterna, pues son 3, ¿no? 3 medidas. Compostaje, aparcamiento o estacionamiento del auto y finalmente lavar tu ropa con agua fría, ¿no? Y finalmente, si el estadounidense promedio gastara 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, ¿cuál sería la clave? Bien, entonces vamos con los datos. Dice aquí, si el estadounidense promedio gastara 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, ¿cuánto gasta un bangladesí? Un bangladesí, dice aquí, gasta 300 vatios de electricidad al año. ¿Cuánto gasta un estadounidense promedio? 12.000 vatios, ¿no? Hay una diferencia exponencial entre 300 y 12.000. Si un estadounidense no gastara 12.000, si no gastara 6 veces más lo que gasta un bangladesí, a saber, 1.800. De igual manera, si llevas a 1.800, en comparación con los 12.000 que gasta anualmente, sería pues una diferencia apremiante. En tal sentido, si se redujera, además Estados Unidos pues un país con una población numerosa, entonces, si Estados Unidos redujera por persona 6 veces más del consumo eléctrico de un bangladesí, que sería 1.800, entonces estaría contribuyendo más bien con el cambio climático, con el control del cambio climático, porque pasaría de 12.000 a 1.800.
O sea, habría una reducción realmente impactante. ¿Y la clave correcta cuál sería entonces? El impacto de la electricidad en el cambio climático sería mucho menor. Esa sería la clave correcta. ¿Sí? Bien, jóvenes cachimbos, entonces continuamos con el Passage One. Bueno, como ustedes saben, va a haber un fragmento en inglés que va a venir con su traducción y el otro con un vocabulario. Entonces, vamos con este primero. Y dice lo siguiente aquí. How many different viruses are there on planet Earth? ¿Cuánto? ¿No es cierto? How en realidad tiene una serie de usos. Pero cuando estamos frente a esta forma how many, está vinculado con la cantidad. ¿Cuántos? Podríamos traducir esto como cuántos. Different viruses are there on planet Earth. ¿Cuántos diferentes virus existen are there on planet Earth? En el planeta Tierra. 20 years ago, hace 20 años, Stephen Morse suggested that there were about 1 million viruses of vertebrates. Hace 20 años, Stephen Morse sugirió que existían alrededor de 1 millón de virus de vertebrados. O sea, los vertebrados están conformados por más o menos 1 millón de virus. He arrived at this calculation by assuming approximately 20 different viruses in each of the 15,000 vertebrates on the planet. Llegó a este cálculo, arribó, at this calculation, a este cálculo, by assuming approximately 20 different viruses in each of the 50,000 vertebrates on the planet. Considerando, a eso se refiere aquí, llegó a este cálculo considerando aproximadamente 20 diferentes virus por cada 50.000 vertebrados del planeta. En cada uno, perdón, sí, por cada en realidad, ¿no? De los 50.000 vertebrados del planeta. The results of a new study suggest that at least los resultados de un nuevo estudio sugieren that at least 320,000 different viruses infect mammals. Que al menos, at least, esa expresión ya la hemos visto nosotros hace 2 semanas. Entonces los resultados de un nuevo estudio sugieren que al menos 320.000 diferentes virus infectan a los mamíferos. Eso es mammals, ¿sí? Mamíferos, vamos a colocarlo aquí. Bueno, ustedes van a tener en realidad la ventaja de la traducción. Entonces van a tratar de establecer una conexión, ¿no? Conceptual, semántica entre el texto en inglés y el texto en castellano. To estimate unknown viral diversity in mammals, para estimar la diversidad viral en mamíferos. Vamos a colocar aquí, este noun, ¿sí? Es desconocido. Podemos nosotros, hay una canción muy conocida de The Doors que es The Unknown Soldier. Unknown Soldier. ¿No? Es el soldado desconocido. El soldado desconocido. Entonces, para estimar esta diversidad viral desconocida en mamíferos, 1,897 samples urine, 1.897 muestras, orina, throat swab, feces, hisopos de garganta, heces, roost, urine, orina de gallinero, were collected from the Indian flying fox. Se recolectaron 1.897 muestras del zorro volador indio. ¿Sí? Eso es flying fox, ¿no? Flying fox, zorro volador. La palabra fox es zorro
flying, volador. Que viene de to fly, que es volar. Pteropus giganteus. Analysis for viral sequences by consensus polymerase chain reaction. Y se analizaron, las secuencias virales, ¿sí? Se analizaron las secuencias virales, viral sequences by consensus polymerase chain reaction, por reacción en cadena de la polimerasa de consenso, PCR. These bat species, esta especie de murciélago, ¿sí? Estas especies de murciélago, was selected for the study, fueron seleccionados para el estudio, because it is known to harbor zoonotic pathogens such as Nipah virus. Porque se sabe que alberga patógenos zoonóticos, como el virus Nipah. PCR evaluations were designed to detect viruses from 9 viral families. Entonces, esta reacción de polimerasa en cadena, de la polimerasa, dice aquí PCR evaluations, las evaluaciones de este PCR were designed, fueron diseñadas to detect, para detectar virus from 9 viral families, de 9 familias virales. ¿Sí? Luego tenemos aquí a total of 985 viral sequences, un total de 985 secuencias virales, from members of 7 viral families, ¿no? Un total de 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales, of 7 viral families, were obtained, fueron obtenidas, ¿no? O se obtuvieron un total de 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales. This included 11 paramyxoviruses, ¿sí? Estos incluyeron 11 paramyxovirus. ¿Qué cosa es un paramyxovirus? Bueno, aquí nos dicen que including Nipah virus, incluido el virus Nipah, and 10 new viruses, y 10 nuevos virus. 14 adenoviruses, 13 novel, 14 adenovirus, 13 de ellos son nuevos. 8 novel astroviruses, 8 astrovirus nuevos. 4 distinct coronaviruses, 4 coronavirus distintos. 3 novel polyomaviruses, 3 nuevos polimavirus. 2 bocaviruses, 2 bocavirus, and many new herpes viruses, y muchos herpes virus nuevos. ¿Sí? Esa sería entonces, esos serían los contenidos textuales. Y dicho esto, entonces vamos a desarrollar una a una las preguntas del Passage One. Entonces, en principio, vamos cerrando las ideas del texto. Existen una cantidad ingente de virus. Existe un estudio al respecto, el estudio de Stephen Morse. Señala él que existe alrededor de 1 millón de virus, ¿no es cierto?, de vertebrados. Y llegó a este cálculo considerando aproximadamente 20 virus diferentes en cada uno de los 50.000 vertebrados del planeta. Se ha hecho un estudio a gran escala y entonces el resultado de un nuevo estudio, sin embargo, ha señalado que existen más o menos 320.000 virus diferentes que infectan a mamíferos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Y luego hace un recuento de, digamos, qué es lo que se ha considerado. Se ha considerado este zorro volador y se han encontrado a través de 1.897 muestras de orina, ¿sí?, de heces, etcétera, etcétera, digamos, este indicador o este porcentaje. Aquí tenemos la traducción.
cuántos virus diferentes hay en el planeta Tierra. Hace 20 años, dice Morse, sugirió que existían alrededor de 1 millón de virus. Y en el caso de este nuevo estudio, estos resultados sugieren que al menos son 320.000 los virus diferentes que infectan a los mamíferos. ¿Sí? Vamos ahora a ver la primera pregunta. Y entonces en la primera pregunta nos piden la intención principal del autor. The main purpose of the author is. Y a esta palabra la hemos visto, la palabra main, purpose es propósito, objetivo, del autor es. Main es principal. ¿Cuál sería la intención principal del autor? To use a kind of bat to examine some kind of viruses. ¿No? Utilizar, esa es la intención principal, utilizar, ahí que está la forma infinitiva, tenemos que entenderlo así, todo junto, to use, es sinónimo de usar, utilizar. Igual, to verify, verificar, to estimate, estimar, to investigate, investigar. Entonces, en la alternativa es to use a kind of bat to examine some kind of viruses, ¿no? Usar un tipo de murciélago, eso es bat, recuerda la película Batman, ¿no? Es murciélago. Un tipo de murciélago, eso es cane, murciélago. Y bueno, la palabra viruses es un cognado con el español, no es virus. La intención principal es usar un tipo de murciélago para examinar algún tipo de virus. Alternativa B, verificar in the amount of viruses estimated. Si, ese es el if, si, the amount, la cantidad of viruses de virus estimated, estimados, is accurate. La palabra accurate la hemos visto la semana pasada. ¿Sí? O creo que hemos visto inaccurate, ¿no? En el caso de accurate es preciso. Esa sería la intención principal. Verificar si la cantidad de virus estimados es precisa. To estimate, estimar, the amount of viruses, la cantidad de virus that exist on Earth, que existen en la Tierra. Y finalmente la alternativa de to investigate the type of viruses that bat could have. Investigar el tipo de virus que podría tener un murciélago. Ya te había explicado esta diferencia entre el could, el should, el would, ¿no? Que son modales, ¿no? Aquí es could, podría. Imaginemos que tenemos el could más el be, podría ser. Should, debería ser. Más el would, que es el potencial, ¿no? Sería. Y entonces, en el caso de la pregunta número 1, la alternativa correcta, ¿sí? Sería la alternativa C. To estimate, estimar the amount of viruses that exist of Earth. Estimar la cantidad de virus que existe en el planeta. Me había quedado en la alternativa D y aquí dice lo siguiente, ¿no? Investigar, to investigate the type of viruses, el tipo de virus, that, que, a bat could have, un murciélago podría tener, ¿no? Ese sería el orden en inglés, ¿no? En castellano es al revés, ¿no? Que podría tener un murciélago. Vamos ahora con la pregunta número 2. According to the passage, de acuerdo con el pasaje, to estimate means. Entonces, en el caso de el textito, en el textito dice lo siguiente, ¿no? To estimate unknown viral diversity in mammals. Para estimar la diversidad viral desconocida en mamíferos. Y entonces, estimate, ¿qué significa? To enumerate, enumerar, to suspect, sospechar, to think, vamos a colocarlo aquí, en la alternativa A sería enumerar, en la alternativa B sería sospechar, suspect, en la alternativa C, to think, pensar, y finalmente to calculate, calcular. Entonces, si es to estimate, para estimar, unknown viral diversity in mammals, ¿sí? La diversidad viral desconocida en mamíferos,
Entonces tiene que ver con detectar un promedio, no un número de. Y en tal sentido, la clave correcta es la alternativa D. Pregunta 3. We can plausibly infer that viruses. Podemos inferir razonablemente, plausiblemente, que los virus were completely unknown. Eran completamente desconocidos until the recent investigations. Hasta las investigaciones recientes. Entonces, eran completamente desconocidos, esa palabra unknown ya la hemos visto, until, hasta, vamos a colocar aquí, hasta the recent investigations, las investigaciones recientes. Alternativa A. Vamos ahora con la pregunta la clave B. Suppose to be, supone que son 50,000 approx, according to Stephen Morse, ¿no? Se supone que son 50,000 aproximadamente, de acuerdo con la cifra que plantea Stephen Morse. Alternativa C. In each mammal discovered, en cada mamífero descubierto, around the earth, alrededor de la Tierra, are only 20, son solo 20. Y finalmente, se puede inferir que los virus can be found, pueden encontrarse in mammals, en mamíferos, in a different ratio than in bats, en una proporción diferente que en los murciélagos. Entonces la clave correcta sería la alternativa D. ¿Por qué razón? Porque se eligen los murciélagos por una razón sencilla, ¿no? Los murciélagos presentan una cantidad increíble de virus, entonces es mucho más conveniente trabajar con ellos. Vamos ahora con la pregunta número 4. Bueno, aquí en el texto nos hablan acerca del PCR, ¿no? Que es, dice acá, Polymerase Chain Reaction, ¿no? Una reacción en cadena de la polimerasa de consenso, el PCR. Entonces, se analizaron muestras virales justamente para detectar cuál es el número de virus que presentan estos zorros voladores. Y ahora nos dicen aquí, it is not compatible about the results of PCR. No es compatible o es incompatible sobre los resultados de esta prueba, PCR, that, que it has found, ha encontrado 985 viral sequences from members of 7 viral families. Ha encontrado entonces 985 secuencias virales de miembros de 7 familias virales. Vamos ahora con la alternativa B. Determine that there is at least 320,000 kinds of viruses on Earth. Determinó que hay al menos 320,000 tipos de virus en la Tierra. Alternativa C. It took the Indian flying fox as a reference to do the research, ¿no? Entonces aquí, it took, tomó, ¿sí? Entonces este verbo es nuevo, tomó al zorro volador de la India como una referencia para realizar la investigación. Eso es compatible. Y finalmente, almost all of the viruses obtained were already known previously, ¿no? Almost, casi, all of the viruses, casi, todos los virus obtenidos, were already known previously. Se conocieron previamente. Eso no es compatible. La clave correcta sería la alternativa D. Nos piden lo que es incompatible y en el texto se indica, hay una información en realidad que es fundamental, ¿no? Se indican que varios herpesvirus se encontraron de manera posterior porque eran nuevos, ¿no? O sea, no eran virus registrados. Entonces, por esa razón, la clave correcta sería la alternativa D. Casi todos los virus obtenidos fueron already conocidos previously. O sea, eran conocidos ya previamente. No, la clave correcta es la D. Eso sería incompatible. Y ahora vamos con la alternativa de la pregunta 5. If the
Pteropus giganteus have not harbored any zoonotic pathogen. Si el Pteropus giganteus no hubiera albergado casi ningún patógeno zoonótico, then, entonces, the total amount of viruses would be considerably reduced since 20 years ago. La cantidad total de virus estaría o se reduciría considerablemente desde hace 20 años, ¿no? Alternativa B de la pregunta 5, people would be, las personas serían safe, serían salvas, sería lo literal, ¿no? Entonces podríamos decir, people would be safe, las personas estarían a salvo, because, porque, the quantity of viruses would be harmless, la cantidad de virus sería inofensiva. Esta palabra harmless ya la hemos visto la semana anterior, harmless es inofensivo. Les dije yo que recuerden esta terminación less. Luego, researchers, los investigadores, tendrían, probablemente use, ¿sí? O habrían usado, another animal, otro animal, to do their investigation. Otro animal para realizar, para hacer, su investigación. Y finalmente en la alternativa D, undoubtedly, indudablemente, the calculus of Stephen Morse, el cálculo de Stephen Morse, ¿sí? Would be sería completely accurate, sería completamente exacto, ¿no? Entonces, si en realidad el Pteropus giganteus no hubiera albergado casi ningún patógeno zoonótico, la respuesta correcta sería la alternativa C. Los investigadores probablemente habrían usado otro animal para hacer su investigación. Researchers probablemente habrían usado another animal, otro animal, to do their investigation, para realizar su investigación. Bueno, y entonces esta sería la resolución del textito número 1 en inglés. Dicho esto, jóvenes cachimbos, entonces cerramos la sesión de hoy. Espero que en las semanas subsiguientes vayan por favor haciendo sus preguntas, formulando sus inquietudes. Y con ello me despido yo por esta semana. Nos vemos la semana número 4, en la cual vamos a desarrollar el tema de la coherencia y la cohesión en el marco de la comprensión lectora. Muchas gracias por la atención.